Hola, este tema es de inferencia estadística de una proporción. Vamos a tratar al final del tema de deducir cómo se comporta la proporción de una determinada característica en una población a partir de los datos de una muestra, ¿vale? Eso es inferencia estadística de una proporción. Vale, en principio vamos a estudiar primero lo que es la distribución binomial. Vamos a hacer un repaso de la distribución binomial. Nos dice, si un experimento solamente tiene dos posibilidades de ocurrir, es decir, que vamos a llamar éxito o fracaso, se le llama experimento dicotómico. Si llamamos P a la probabilidad de éxito y Q a la probabilidad de fracaso y realizamos n veces este experimento, obtendremos una variable que sigue una distribución binomial de parámetros NP. Vale, esta variable X lo que mide es el número de éxitos, ¿vale? Llamaremos éxito a cualquier cosa, a lo que sea le llamamos éxito, ¿vale? Eso será la P. Y la X es lo que mide es el número de éxito. Ahí tenéis entonces que la X se pone que sigue una distribución binomial, que se le pone una B y que queda determinada esta distribución binomial cuando conocemos el número de experimentos que hacemos, N, y la probabilidad de éxito, ¿vale? La forma de asignar probabilidades es la siguiente, utilizando esta formulita de aquí. La probabilidad de que el número de éxito sea igual a K, ¿vale? Lanzamos una flecha 20 veces, la probabilidad de acertar 5. El lanzamiento de la flecha, la n sería 20, ¿vale? Y si acertamos 5 sería la probabilidad de que x sea igual a 5, ¿vale? Bueno, pues esto sigue esta formulita, que es n sobre k por p elevado a k y por q elevado a n menos k, ¿vale? Esto es un número combinatorio y el número combinatorio este se calcula. N sobre k es n factorial partido entre n menos k factorial, ahí le falta un paréntesis, por k factorial, ¿vale? Bien, si sabemos que una variable es dicotómica, es decir, es una variable binomial, entonces podemos calcular la media y la desviación típica utilizando estas dos formulitas que os tenéis que aprender. La media se calcula como n por p y la desviación típica es la raíz de n por p por q, ¿vale? Eso para una distribución binomial. Bien, si no tenéis claro cómo se calcula en los factoriales, aquí tenéis algún ejemplo. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 y por 1, que queda 24, y el factorial por 0 por definición es 1. ¿Vale? Entonces, si hacemos un ejemplito rápidamente para comprobar cómo se utiliza esta variable binomial y en qué tipo de ejemplos la tenemos que utilizar, aquí tenemos uno. Dice, si lanzamos 5 veces una flecha y la probabilidad de acertar es 0,2, ¿cuál sería la probabilidad de acertar 2? Vale, entonces, ¿por qué sabemos que esto es una binomial? Porque cuando lanzamos la flecha podemos acertar o fallar. ¿Veis? Dos posibilidades. El primer lanzamiento y el segundo lanzamiento son independientes. Es otra característica también de las variables binomiales. ¿Entendido? En todas son 0,2. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer nuestro problema concreto. Probabilidad de acertar 2. Pues decimos la n 5, porque hemos lanzado 5 veces la flecha. ¿Vale? Éxito le vamos a llamar acertar, al acertar en la diana. P sería 0,2, entonces, bueno, lo dicen ahí, y Q 0,8 porque es 1 menos P. ¿Vale? Es lo que nos falta hasta 1. Bien, la X lo que mide es el número de aciertos, el número de éxitos en general. En este caso el número de aciertos sigue una binomial, hemos dicho de parámetros NP, la N es 5 y la P es 0,2. Pues se pone un 5 y un 0,2. Y ahora nos dicen acertar exactamente 2, pues la probabilidad de que la X, que mide el número de aciertos, sea igual a 2. Esto recordar que era N sobre K, luego 5 sobre 2 por P elevado a K, que sería 2, por 0,2 elevado a 2, y por Q, que es 0,8 elevado a N menos K, 5 menos 2, que es 3. Vale, hacéis cálculos aquí, esto sería 5 factorial partido entre 5 menos 2, que es 3 factorial, y por 2 factorial, lo calculáis, el 5 factorial sería 5 por 4, en el 3 factorial os paráis para quitarlo con el de abajo, el 2 factorial lo desarrolláis, quitáis un 2 con el de arriba y os queda 5 por 2, 10, ¿vale? Luego sería 10 por 0,2 elevado a 2 y por 0,8 elevado a 3, lo que quede ahí, que sería 0,204. ¿Vale? Muy bien, ahora nos dicen de fallar 4, vale, pero a fallar 4 es lo mismo que acertar 1, ¿entendido? Entonces seguiríais el mismo paso pero acertando 1, probabilidad de que x sea igual a 1, 5 sobre 1, 0,2 elevado a 1, 0,8 elevado a 5 menos 1, que es 4, ¿entendido? Y otro un poco distinto, vais a ver que es acertar al menos 1. Vale, fijaos, acertar al menos 1 tendríamos que poner acertar 1, acertar 2, acertar 3, acertar 4, acertar 5. Es un camino demasiado largo. Cuando ese camino es demasiado largo, tenéis que hacer el proceso contrario. ¿Qué es lo contrario de acertar al menos 1? No acertar ninguno. Entonces ponemos 1 menos la probabilidad de no acertar ninguno, ¿vale? Porque el 1 sería justamente hacer el contrario de este de aquí. ¿Vale? El complementario de ese suceso pues es 1. Recordad que la probabilidad de A es 1 menos la de su contrario. Es exactamente lo que estamos poniendo aquí. La probabilidad de un suceso es 1 menos la de su contrario. ¿Entendido? Entonces ahora solamente tenéis que calcular la probabilidad de que x valga 0. Lo ponéis aquí, lo calculáis y ahí tenéis el resultado. 0,004.
67,32. ¿Entendido? Vale, ahora nos piden calcular la media y la desviación típica. Recordar las formulitas estas que os he dicho que se aprendieseis. La media es n por p y la desviación típica raíz de n por p por q. Pues simplemente es ponerlas y ya está. ¿Vale? Ahí tenéis n por p, que sería 1. Es decir, esto es como la media, como la probabilidad media de acertar, ¿vale? Es decir, que tendríamos una probabilidad de acertar un lanzamiento. De los 5, de cada 5 lanzamientos tenemos la probabilidad de acertar 1, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la media. Y la desviación típica, que es que da 0,89, que es bastante grande. Vale, mirar. Muchas veces, cuando tenemos que hacer una cantidad muy grande de cálculos, pues hacerlo sería prácticamente imposible, ¿vale? Entonces lo que se hace es, en estos casos, cuando es muy elevado el número de cálculos que tenemos que hacer, es utilizar esto, la aproximación de la binomial utilizando la normal. ¿Cuándo se puede aproximar a la binomial utilizando la normal? Pues siempre que n por p y n por q sea mayor o igual que 5, ¿vale? Entonces a la x le llamamos la binomial, la x va a ser nuestra binomial, ¿vale? np. Y si la n por p y la n por q, las dos son mayores o igual que 5, se puede aproximar por una normal, que le llamamos x', ¿entendido? Eso es x'. Que siga en una normal de media. Aquí se pone la media, aquí la desviación típica. Recordad cómo era la fórmula de la media, n por p, ¿verdad? Y esto es la desviación típica, raíz de n por p por q. ¿Entendido? Vale, pues cuando ocurra esto, la binomial se puede aproximar por una normal. ¿Entendido? Mirad un ejemplo de aproximación. Vale, esta nos dice, una máquina de fabricar tornillos hace un 5% de tornillos defectuosos. Si se empaquetan en cajas de 400, calcular la probabilidad de que en una caja haya más de 30 defectuosos. Fijaos si lo tuviésemos que hacer directamente con la binomial. ¿Por qué? Porque esto es un problema de... Sí, es un problema de binomial. ¿Por qué? Porque nos dicen aquí que disponemos de 400 tornillos, pero cuando cojamos un tornillo, ¿con qué nos podemos encontrar? Con que sea o no sea defectuoso, es decir, una variable dicotómica. ¿Vale? Luego eso es una binomial. Si lo hacemos directamente y nos piden calcular que sea más de 30 defectuosos, pues habrá que calcular que sea 30, 31 hasta 400, insalvable. Y también sería insalvable hacer lo contrario. 0,1 hasta 30 o hasta 29, pues sería súper engorroso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira a ver si esta variable, que es una binomial efectivamente, ¿veis? Esto es una binomial NP. Esta es x, es una binomial NP, n serían los 400 tornillos y p es el 5%, que pasarlo a números 0,05, ¿vale? Vale, ya tenemos la x, una binomial. ¿Podemos ajustarla por una normal? Pues miramos, n por p, 400 por 0,5, efectivamente es mayor que o igual que 5, y n por q lo mismo. ¿Entendido? Pues se puede ajustar por una normal. ¿Qué tipo de normal va a ser? Pues x', aquí sería una normal, ahí nos falta una n, sería n por p y raíz de n por p por q. Sustituís ya lo que sabéis, la n, la p y la q ya la sabéis, ¿vale? Sustituís aquí y ya tenéis que la x' sigue una normal de media 20 y desviación típica 4,36, ¿vale? Y ahora ya con esta variable ya podemos hacer un cálculo mucho más sencillo, ¿vale? Empezamos a hacer nuestro problema, que empezaríamos aquí. Sería la probabilidad de que nos encontremos con más de 30 defectuosos, de que la x sea mayor que 30. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar de una binomial, pero la binomial es una variable discreta, tenemos que pasar a una variable continua, porque la normal es una variable continua. ¿Entendido? Entonces, para pasar de una variable discreta a una variable continua hay que hacer un ajuste. ¿Y cómo se hace este ajuste? Pues se le suma o se le resta 0,5. ¿Y cuándo se le suma y cuándo se le resta 0,5? Pues siempre que haga cierta esta desigualdad. Aquí nos podríamos encontrar o poner 30,5 o poner 29,5. Si aquí pongo 29,5 y ponemos x' mayor o igual que 29,5, esa desigualdad sería falsa, ¿lo veis? Porque aquí no quiero coger el 30. Entonces, ¿qué tengo que poner? Pues 30,5 para no coger el 30. Es decir, que se le suma o se le resta 0,5 a este numerito siempre que haga cierta la desigualdad, que ahí es lo que viene. ¿Está claro? Siempre que haga cierta la desigualdad. Si aquí tuviese un igual, entonces me interesaría coger el 30, no me serviría el 30,5 porque lo dejaría fuera y habría que coger el 29,5. ¿Entendido? Vale, una vez que hayamos hecho el ajuste, esto también se puede ajustar, una cosa que me parece que aquí no viene, pero también se puede ajustar, pues si aquí me pusiesen la probabilidad de que x sea igual a 30, que se podría hacer también con la fórmula de la binomial, pero si lo queremos ajustar, cuando sea un valor único, x igual a 30, hay que poner
0,5 para debajo y 0,5 por encima. Aquí, entonces pondríais x' mayor o igual que 29,5, menor o igual que 30,5, ¿vale? Eso sería la manera de ajustar un solo valor. ¿Entendido? Vale, y ahora una vez que tenemos esto, la probabilidad de que x' sea mayor o igual que 30,5, como ya tenemos la x', la media y la desviación típica, pues se tipifica y se calcula con las tablas, en fin, que no lo voy a explicar porque esto yo creo que lo sabéis todo el mundo. Esto sería la probabilidad de que la z sea mayor o igual que 2,40, esto no aparece en las tablas, aparece su contrario, 1 menos el contrario, esto sí aparece en las tablas, buscáis el 2,40, que lo recuerdo rápidamente, pues 2,40 sería esto, 2,4 y un 0 hay, esto 0,9918, ¿vale? ¿Entendido? Vale, pues lo ponéis ahí, 1 menos esa cantidad y os queda una cantidad muy pequeñita. Vale, vamos a estudiar ahora la distribución de las proporciones muestrales. Y nos dice, si en una población la proporción de individuos que posee una cierta característica C es P, la proporción de esa característica es P en toda la población, ¿vale? La proporción, la vamos a llamar PR, de individuos con dicha característica en las muestras de tamaño n sigue una distribución normal de media P y desviación típica raíz de P por Q entre n. ¿Vale? Recuerdo que P es la proporción dentro de la población de esa determinada característica y PR lo que mide es la proporción de las muestras de tamaño n, cómo se comportan en cada muestra de tamaño n la proporción de esa característica. Pues bien, lo que nos dice este resultado es que P sub R, la proporción de las muestras de tamaño n, sigue una normal de media P, que sería la proporción en la población de esa característica, coma, raíz, esta raíz llega hasta abajo, de P por Q entre n. ¿Entendido? Vamos a hacer un ejemplito. Dice, supongamos que el 15% de los jóvenes entre 18 y 25 años son miopes, ¿vale? Entonces la característica que estamos estudiando en esta población sería la miopía. ¿Entendido? Y la P sería, pues, el 15%, es decir, 0,15. ¿Entendido? Vale, dice, ahora apartado A, ¿cómo se distribuyen la proporción de jóvenes miopes en una muestra de 40 individuos? Pues seguimos esta formulita. Sabemos, la característica que estamos utilizando es ser miope. La proporción P, en este caso la de miopía, sería 0,15. Y el Q, este de aquí, pues es 1 menos P, como siempre, que sería 0,85. Y la N es 40, que es el tamaño de la muestra. Pues PR simplemente hay que sustituir aquí, 0,15, tal, raíz de 0,15, 0,85 entre 40, y eso os queda esa normal. Ya tenemos contestada la primera pregunta. Ahora nos dice, hallar el intervalo característico de las proporciones muestrales correspondientes al 80%. Vale, recuerdo cómo era el intervalo característico, recordarlo siempre es lo mismo. Vale, el intervalo característico que habíamos visto para la media era este. La media más menos z alfa medios, que era el valor crítico asociado a esa probabilidad, exactamente. Entonces, la probabilidad o confianza, y por la desviación típica, que la desviación típica en las medidas muestrales era esta. ¿Está claro? Pero cuando cambia la desviación típica, pues cambiáis esto de aquí. Cuando cambia la media, cambiáis esto de aquí. ¿Entendido? Vale, entonces nuestro intervalo de confianza ahora para las proporciones, ¿qué será? La media ahora, hemos dicho que la media ahora es P. Luego la media es P. Z alfa medios es igual para en todos los casos. Y la desviación típica, esta de aquí, es nuestra desviación típica, raíz de P por Q entre N. Ya está, este es nuestro intervalo característico. Y ahora simplemente tenemos que sustituir ahí. Como el 80% no es un valor muy conocido, lo podéis calcular. Recuerdo cómo se hacía. Aquí pondríamos Z menos Z alfa medios, aquí Z alfa medios, ¿vale? Como esto es 0,8, esto sería hasta 1, sería 0,1 y este trocito de aquí 0,1, ¿vale? Entonces ponéis la probabilidad de que la Z sea menor o igual que Z alfa medios, que estaría aquí, pues abarcaría el 0,8 más el 0,1 de aquí. 0,8 más 0,1 es 0,9. Busquéis el 0,9 dentro de la tabla, pues buscamos aquí el 0,9. ¿Lo veis? Lo tenéis por aquí. 0,9 lo tenéis aquí. ¿Lo veis? Pues esto, 1,285 o como queráis, o 28, 29, eso da lo mismo. Aquí han puesto 1,29, cualquier aproximación hacia arriba, hacia abajo, en medio, eso está bien. ¿Está claro? Pues si ponemos Z alfa medio 1,29 ya podemos completar nuestro intervalo de confianza. Tendríamos la media menos 1 Z alfa medios por la desviación típica que ya hemos calculado ahí. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a ver ahora los intervalos de confianza para una proporción, que es siempre lo que estamos buscando. A partir de una muestra, intentar saber la proporción, en este caso, de la población. ¿Vale? Esa es nuestra idea. Vale. Dice, se desea estimar la proporción P de individuos
con una cierta característica que hay en una población, ¿vale? Lo que os estaba diciendo. Para ello se recurre a una muestra de tamaño de n con n de tamaño, en la que se obtiene una proporción muestral que vamos a llamar P sub r. Bueno, P sub r está minúscula, esta P sub r de aquí de la proporción, a ponerlo en mayúscula, ¿vale? Eso ponerlo en mayúscula. Y esta P sub r sería la proporción de la muestra, y esa P es la proporción de la población, ¿vale? Entonces, para una confianza de 1 menos alfa. Bueno, pues el intervalo de confianza simplemente es el intervalo característico en que se cambia la media o la proporción de la población por la media o la proporción, en este caso, de la muestra. Entonces, en vez de P sub R, pues se pone, o sea, en vez de P se pone P sub R. Y en vez de Q se pone Q sub R, y todo lo demás es exactamente igual. P sub R más menos Z alfa medios por la desviación típica. ¿Está claro? Ese es el intervalo de confianza. Vamos a hacer algún ejemplito. Este de aquí. Nos dicen, si la n es igual a 300 personas mayores de 15 años, se encontró que 104 leía en algún periódico. Hallar con un nivel de confianza del 90% un intervalo para estimar la proporción de lectores de periódicos entre los mayores de 15 años, ¿vale? Es decir, que a partir de estos datos que hemos sacado de la muestra de 104, queremos saber cómo se comportarían la proporción en general para los mayores de 15 años, ¿vale? La proporción de la gente que lee periódicos. ¿Entendido? Vale, pues nuestro intervalo de confianza, si hacemos lo mismo, nivel de confianza del 90%, calculamos el Z alfa medios, que esto se sabe automáticamente que era 1,645, y si no, hacéis lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? El intervalo característico es recordar que era la proporción por raíz de P... la proporción menos, perdón, Z alfa medios por la raíz de PR por QR entre N, ¿vale? Y aquí PR más Z alfa medios por la raíz, lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué conocemos aquí? Pues la proporción. ¿Cómo calculamos la proporción? La proporción, como nos dicen que leen 104 de los 300, pues simplemente hay que dividir 104 entre 300 y ya tenemos nuestra proporción. ¿Está claro? 0,346, eso sería PR. QR, pues 1 menos eso. Había dicho que si el 90%, pues esto quedaba 1,645. Acordaos que esto se puede saber de memoria, se puede poner automáticamente, y si no, lo hacéis como hemos hecho antes, el del 80%, ¿vale? Que ahí lo explica también. Vale, ahora ya cuando tenemos todos los datos, pues simplemente sustituir aquí, aquí, sustituir aquí, aquí. Y ya nos da el intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una confianza del 90%, ¿vale? De que la proporción de lectores esté entre un 30 y un 39%, ¿vale? De la población, de toda la población. ¿Está claro? Vale, recordar que si queremos tener más confianza, pues esto habrá que ampliarlo. O bien reducir, o bien aumentar el número de personas a las que entrevistamos. ¿Está claro? Para que esto se haga más pequeñito y los extremos se ajusten. ¿Vale? Vale, en lo siguiente lo que vamos a hacer es hablar ahora de errores. Mirad, siempre lo que se le suma o se le resta a la media o a la proporción, esto de aquí, es siempre, o esto de aquí, que es lo mismo, esto siempre es el error máximo permitido. Entonces, el error que podemos cometer en una proporción se vendría dado por esta formulita, Z alfa medios por la raíz de PR por QR entre N. ¿Entendido? Vale, y ahora nos ponen para practicar este ejemplo. Dice, a la vista del resultado del problema anterior, se pretende repetir la experiencia para conseguir una cota de error con el mismo nivel de confianza del 1%, que no se ve ahí, del 1%, ¿vale? Con un 1% de error, ¿vale? Que no se ve ahí el 1%. Vale, entonces nos pregunta cuántos individuos debe tener la muestra para que el error sea del 1% y la confianza sea la misma, ¿vale? Del 90%. Entonces ponéis el error del 1%, sería 0,01. Z alfa medios es el mismo, 1,645. PR y QR eran las mismas que antes, 0,346, ¿lo veis ahí? Y 0,645, y entre N. Vale, ahora simplemente, esto es la raíz entera, ¿eh? Esto lo pasáis dividiendo, eleváis aquí al cuadrado, ¿vale? Os queda este resultado. Eso sería el resultado al cuadrado. Esto lo pasáis multiplicando, eso lo pasáis dividiendo, y al final queda 6.149,02. Siempre hay que coger mayor que este número de aquí si es con decimales. Luego hay que coger 6.150. Habría que entrevistar a 6.150 personas. ¿Vale? ¿Veis? Un tamaño de la muestra muy grande. ¿Por qué? Pues porque el error que queremos cometer es muy pequeñito. ¿Entendido?
Pasamos ahora al siguiente ejemplo que nos dice, a partir de una muestra de 100 individuos, se ha estimado el siguiente intervalo de confianza, 0,17 y 0,25 para una determinada proporción, ¿vale? Es decir, que nos dan una muestra de 100 individuos y nos dan el intervalo de confianza para esa proporción, ¿vale? Dice, ¿cuál es el nivel de confianza con el que se ha hecho dicha estimación? ¿Entendido? Vale, y lo vamos a hacer aquí con dos métodos, uno un poco más elaborado y otro mucho más sencillito. Vale, el método más elaborado sería el siguiente. Nosotros podemos calcular el error, o bueno, cuando se dan, fijaos, una cosa importante, cuando os dan el intervalo de confianza, el punto medio justamente es la proporción, ¿vale? Recordar, porque esto cuando hacíamos los intervalos de confianza, ¿lo veis donde se apoyaba? Justamente en la proporción, ¿vale? En este caso, ¿veis ahí? La proporción de la muestra. ¿Está claro? Si fuese el intervalo característico sería la proporción de la población. Luego la mitad de este intervalo es justamente esta proporción, ¿vale? Bueno, eso es muy importante. Bueno, pues entonces, si quisiéramos calcular la proporción de esta muestra, se podría hacer muy tranquilamente haciendo la mitad, ¿vale? Lo que os he dicho. Si queremos calcular el error, pues también es muy fácil, porque simplemente como es la distancia entre los dos extremos y dividirla entre 2. La distancia entre los dos extremos y dividirla entre 2, ¿vale? Luego el error me quedaría 0,04. La proporción os he dicho que lo calculamos con el punto medio, luego la proporción sería 0,21. Y nos preguntan el 1 menos alfa, pues esto de aquí lo podríamos utilizar la fórmula del error. ¿Por qué? Pues porque conocemos todo menos el z alfa medios. Y el z alfa medio, recordar que está relacionado con la confianza o con la probabilidad, en este caso con la confianza. ¿Entendido? Porque es lo que nos piden. Entonces, de aquí sabemos todo, sabemos el error que cometemos, PR, QR, y sabemos la n que vale 100. Bueno, despejando z alfa medios nos quedaría 0,982. Bueno, cuando conocéis z alfa medios, que es 0,982, pues simplemente tendríais que hacer la probabilidad de que la z se mueva entre menos 0,98 y 0,982. ¿Vale? Restáis los dos intervalos, restáis aquí y os quedaría directamente el 1 menos alfa, la probabilidad. ¿Está claro? La otra forma es directamente sin hacerlo, porque esto es en realidad lo que hacemos aquí es tipificarla, sin tipificar y sin nada, calcular directamente la probabilidad de que la proporción muestral se mueva entre estos valores, ¿vale? Entonces calcularíais que la proporción se mueva, la PR se mueva entre 0,17 y 0,25. Entonces, tendríais que calcular la PR, que sabéis que es la media, que es esta, y la desviación típica, que era esta de aquí, pues le restéis la media y le dividís entre la desviación típica para convertirlo esto en Z. Al final os va a quedar el mismo resultado, ¿vale? Esto es lo que os queda, que la probabilidad de que la Z se mueva entre menos 1 y 1, y lo calculáis, ¿vale? Bueno, pues esas serían las dos formas de hacerlo. Muy bien, pasamos al siguiente. Vamos a hacer problemas de repaso. En el primero nos dice: tenemos un 4% de probabilidad de encontrarnos un microcircuito defectuoso. Tenemos paquetes con 500 microcircuitos. Y ahora nos dice determinar el apartado a número esperado de microcircuitos defectuosos en ese paquete de 500. ¿Vale? Entonces, ponemos que la P, para nosotros el éxito sería defectuoso, la P sería el 4%, 0,04, y la Q 0,96. ¿Vale? Entonces, si nos piden los microcircuitos que esperamos que no sean defectuosos, pues es el 96% de los microcircuitos, en este caso el 96% de 500, por 0,96 por 500, 480, muy sencillito. Vale, ahora nos dicen en el apartado B la distribución de la proporción de los 500 microcircuitos, la distribución de la proporción muestral, ¿vale? Bueno, la formulita ya la sabemos, la proporción es una normal de media P desde raíz de P por Q entre N. Ponemos los datos que sabemos y nos queda una proporción la proporción es una normal de media 0,04 y esa desviación típica, ¿vale? Ya lo tendremos. El siguiente apartado nos dice la proporción de que el número de paquetes defectuosos esté entre 20 y 30. Bueno, pues ya lo sabéis, aquí la normal, lo ponéis, lo tipificáis y se ha acabado. No tenéis que hacer nada más. Vamos con el siguiente ejemplo. Esto sería la probabilidad de que la PR sea menor o igual que 30, menos la probabilidad de PR sea menor o igual que 20, luego lo tipificáis. En fin, hemos hecho montones de ellos, espero que esto lo sepáis hacer bien. Vale, el siguiente nos dice, se ha lanzado 100 veces una moneda defectuosa, obteniéndose 62 caras. Estimar la probabilidad de que salga cara
mediante un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%. ¿Vale? Es decir, que nos piden la estimación de que salga cara en esta moneda defectuosa a partir de los datos de una muestra con el 95% de confianza. Vale, ponemos nuestra probabilidad de las de las proporciones muestrales. Normal, P, raíz de P por Q entre N. En este caso sería PR y QR, ¿vale? Entonces, como la PR sería 62 partido entre 100, es decir, 0,62. La QR, pues 1 menos P, que es 0,38. Y ya tenéis todo. Ponéis ahí la P, ponéis la P, la Q y la N, y os queda que la proporción sigue una normal, ahí le falta una N, de media 0,64, desviación típica 0,0481. ¿Entendido? Ponéis el intervalo de confianza, recordad la formulita, PR, que es lo que hace de media aquí, más menos Z alfa medios por la desviación típica, que es PR por QR entre N, ¿vale? Para el 95% lo sabéis directamente, y si no, aquí está la forma de hacerlo, que os queda 1,96. Luego ya sabemos todo. Simplemente es cuestión de ponerlo, ponéis el resultado y esto os queda que la proporción de las monedas estaría entre un 52, de que salga cara entre un 52 y un 71% de posibilidades con una confianza del 95%, ¿vale? Recordar que la moneda estaba trucada. Vale, dice el siguiente. Con la experiencia del problema anterior, estimar la probabilidad de cara con un error de 0,02 y un nivel de confianza del 95%, y nos dice cuántas veces debemos lanzar la moneda. Es decir, que ahora, fijaos que este es un problema en que nos dan el error, nos dan la confianza y nos pide cuántas veces debemos lanzar la moneda. Es decir, que lo que nos pide es la N. ¿Está claro? Tenéis que utilizar la fórmula del error, que es esta de aquí. El error lo conocéis porque es 0,02, es el máximo que nos podemos desviar de la proporción muestral. ¿Vale? La Z alfa medios sabemos que es 1,96, PR y QR también, luego simplemente es cuestión de despejarlo, lo pasáis dividiendo, le eleváis al cuadrado y os queda este resultado. Si no os queda exacto, esto sería la aproximación por encima. ¿Entendido? Fijaos, hay que lanzar veces la moneda para que el error sea tan pequeño, 226.271 veces. ¿Entendido? Vamos a hacer el siguiente ejemplo, que este está muy bien, sobre todo la segunda parte. Nos dice, pescamos 349 peces y los marcamos, ¿vale? Estamos en un lago, hemos pescado 349 peces y hemos marcado a todos y los lanzamos al agua, ¿vale? Pescamos otra vez, una segunda vez, y resulta que hemos pescado 514 peces y vemos que los marcados son 37. Vale, pues nos dicen a partir de estos datos hallar un intervalo de confianza al 90% para que la proporción de peces marcados en el pantano, ¿vale? Entonces, para esto de aquí tenemos que la N sería 514, ¿vale? Eso sería la N, los peces marcados. La proporción de peces marcados, pues 37 entre 514. ¿Entendido? Entonces, la proporción de estos 514 seguiría una normal de media P, que es esto, 0,072, y raíz de P por Q entre N, que es 514, ¿vale? Esto os queda que la proporción sigue esta media y esta desviación típica. Luego el intervalo de confianza, pues es esto más menos, Z alfa medios, como esto era de un 90%, eso ya sabemos que es 1,645, ¿vale? Eso os lo aprendéis, porque aparece muchas veces 90, 95 y 99. Os lo aprendéis. Cualquier otro, pues lo deducís de las formas que hemos hecho ya. Y por la desviación típica. Ya tendríamos el intervalo de confianza, que nos queda exactamente 0,053, es el extremo inferior, y 0,091 el extremo superior. Este sería el intervalo de confianza, con una confianza del 90% de encontrarnos peces, la proporción de peces marcados, ¿vale? Y ahora nos dice que estimemos con la misma confianza el intervalo de confianza del número total de peces del pantano, ¿vale? Ahora fijaos que ahora no me pide la proporción, sino que me pide el número total de peces del pantano, entre qué valores se movería. ¿Está claro? Vale, pues ahora, como ya sabemos, ¿vale? Recordar que la proporción sería 349 entre el número total de... Porque ¿cuántos peces hemos marcado? 349. Y la N sería el número estimado de peces que hay en el pantano. ¿Está claro? Entonces, como sabemos que la primera proporción es 0,053, pues ponemos 0,53 igual a una proporción esperada, que ponemos 349 entre un número determinado de peces que pensamos que hay en el pantano. Y de esta manera vamos a calcular cuánto vale n-1, que sería el extremo inferior, en este caso el extremo superior del... Bueno, al poner aquí el inferior, ahí queda el superior, ¿vale? Pasa justo lo contrario. Entonces la n-1 queda 6.587 peces,
Esta es la primera estimación que hacemos de los peces. La segunda estimación se haría con esta proporción de peces marcados, 0,091. Y pondríamos lo mismo, 349 entre otro número n sub 2. Aquí lo pases multiplicando, eso dividiendo, y aquí lo mismo, lo haríamos lo mismo, y os queda que el número de peces estimados sería en este caso 3.835. Es decir, que tenemos una confianza del 90% de que los peces marcados estén entre 3.800 y 6.500. ¿Entendido? Ya podemos estimar con una confianza del 90% entre cuántos peces tiene el pantano. ¿Vale?